Bueno, muy buenas tardes para todos nuevamente. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, a nuestras invitadas. Vamos a hacer esto como un conversatorio. Tenemos unas preguntas ya pues formuladas y les diría que ellas vayan participando, pero de pronto sale alguna otra. Si alguno de ustedes quiere participar y hacer alguna pregunta, pues también al final del panel, antes de la presentación final a cargo de la doctora Ruth Mireya, que es nuestra representante líder del SENA, pueden hacerlo. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con una pregunta. Vamos a dar inicio con la doctora Andrea. Doctora Andrea, desde su experiencia en Colsanitas, quiero que nos cuente a todos cómo ha sido ese papel que cumplen los codificadores y cuál ha sido esa ruta de aprendizaje que se ha marcado a nivel de la organización para lograr los resultados que hoy tiene la organización. Buenas tardes a todos. Gracias, Katia, y pues gracias a Proceso Ñavero por habernos invitado. Pues el rol de los codificadores creo que lo hemos evidenciado durante todas estas charlas, es fundamental. Y el rol de los codificadores es todo ese andamiaje que hay detrás de los telones y que hace posible que existan los GDDs. Sin ellos no existirían. De hecho, nuestra organización pasó por los intentos previos de implementación de GDDs sin tener el rol del codificador y pues fueron fallidos. Digamos que la diferencia entre este momento fue la incorporación del codificador que permitió llevar con éxito el proceso y la implementación de GDDs en las clínicas. ¿Cuál ha sido el proceso? El proceso, tal cual como lo mencionaba sobre la encuesta, no fue tan fácil. De hecho, fue aprender un poco de forma autónoma. Personalmente, yo que lidero, digamos, el grupo de codificadores, aprendí mucho y me soporté mucho en estos documentos que mostraba Ana, de conocer cómo lo hacían en otras partes durante tanto tiempo. Entonces, ese aprendizaje autónomo de mirar los manuales, cómo lo hacían, luego se transmitió a los codificadores y creo que fue muy relevante el acompañamiento. Y ese acompañamiento permanente que aún hoy en día lo hacemos con nuestros codificadores es lo que asegura la calidad del dato, que como hemos también hablado durante todas las charlas, pues la calidad del dato es finalmente lo que permite generar información confiable y la toma de adecuadas decisiones. Ese ha sido como, en resumen, pues el proceso que hemos tenido con los codificadores en la compañía. Es decir, que es una necesidad para la organización los codificadores, el personal en talento humano formado en codificación en estos momentos. Total, o sea, creo que no hay duda de que ese rol es fundamental y sin los codificadores creo que no es posible tener GDDs. Ok, muchísimas gracias, doctora Andrea. Ana, una pregunta para usted. Usted no sabe que en la práctica de los codificadores es un trabajo muy importante con los médicos. Sin embargo, toda la tarea no está hecha. ¿Cuál ha sido esa ruta de aprendizaje de compartir esa transferencia del conocimiento de la codificación hacia los médicos y qué se espera de ellos a un corto o a largo plazo? A ver, nosotros tenemos un contacto directo con los clínicos de nuestro hospital, tenemos un referente de cada especialidad, cada día nos surge alguna duda de la codificación. Antes decías lo de la curva de aprendizaje. Yo, después de 9 años trabajando, me considero una buena codificadora, pero creo que la curva de aprendizaje que me queda es inmensa. No sé si algún día me podré considerar una experta en codificación, porque, bueno, como lo que dije, es muy compleja. Nosotros tenemos sesiones con los clínicos, para que nos expliquen bien todas las intervenciones, todas las patologías, y ellos, aparte nosotros les hacemos sesiones para que vean la complejidad que tiene la CIE y nos ayuden un poco en todo este proceso de codificación y entiendan bien lo que nosotros necesitamos saber para poder tener esta codificación. Usted nos quería hacer unos aportes adicionales al inicio del panel, entonces le concedo unos minutitos para que nos compartas. Bueno, esto de la 110 y la 111, porque aquí vais hablando de la 111 y de esto, nosotros no nos lo planteamos. La curva de aprendizaje,
Y luego, antes hablaba de la inteligencia artificial, sí creo que llegará el día, pero por lo que yo codifico, lo que yo veo, y un asistente con lo que tenemos, un asistente muy potente de codificación, creo que estamos a muchos años de poder fiarnos de la inteligencia artificial. Alimentamos este programa, este asistente de codificación con el vocabulario que usan nuestros médicos y lo vamos alimentando y eso nos hace una codificación más rápida y más fácil, pero aún así estamos muy lejos. Luego Luis hablaba de los GRDs erróneos. Es una de las cosas que también hacemos los codificadores y que es súper importante porque los GRDs erróneos tienen un peso relativo de estos pacientes muy bajo, ¿no? Y nosotros, antes de mandar nuestro gestor, el CMBD, hacemos una serie de validaciones y una de ellas es esta. Nosotros no podemos mandar ningún episodio que haya quedado clasificado en GRD erróneo. Si un episodio va allí es porque no está bien codificado. Y luego lo que decíamos, fiebre, tampoco. Hay los GRDs de signos y síntomas, a lo mejor en algún caso sí que es imposible saber porque le vino la fiebre, pero hay alguno. Y entonces nunca podrá quedar de diagnóstico principal un síntoma o un síndrome. Siempre tendremos que ir a buscar la causa. Okay, muchísimas gracias. Usted al inicio de su presentación nos hizo un comentario de que todos los hospitales cuentan con codificadores y al final de la presentación nos habló de algo muy importante que hace referencia a la formación. Ellas tienen una denominación de técnico superior en administración y documentación sanitaria. Una pregunta muy sencilla. ¿Todos los codificadores que se encuentran en los hospitales en estos momentos cuentan con este curso? Sí. ¿O fue? ¿Sí? Okay. Todos. Para que os hagáis una idea, yo trabajo en un hospital de 2000 y algo trabajadores y somos 6 codificadores. Quiero decir, nosotros en España tenemos muchos codificadores, pero aquí no muchos, son muy pocos, es un perfil escaso. Pero también he de decir que actualmente el 50%, más o menos 40-50% de nuestros informes los mandamos a una empresa de codificación externa, porque cada vez estamos mandando más a codificar externamente, porque como nosotros se ha visto este perfil de soporte a la investigación, a la gestión, a la facturación, nos están haciendo demandas de muchos datos, les gusta saber nuestra opinión en todos los cambios que pueda haber en el registro de los datos, cualquier cambio. Nosotros tenemos esta visión que al final tocar lo administrativo, lo clínico, todos los registros, tablas del sistema, bases de datos, hace que nosotros tengamos esta visión de un momento, si tú quieres tocar eso, luego lo de allí te va a fallar. Y eso ha hecho que podamos dedicar menos tiempo a la codificación base y tengamos que requerir esta codificación externa. Ok, muchísimas gracias, Ana. Bueno, y esta pregunta para Lina. Lina viene del sector de la educación, un sector muy importante que hoy estamos impulsando esa formación y esa cualificación para los codificadores. Lina, el pregrado que ustedes están fortaleciendo en la Universidad de Antioquia y que hoy tienen vigente es Gerencia de Sistemas de Información y Gestión de la Gestión de Información en Salud. Una pregunta. ¿Conocer el nivel de empleabilidad hoy de estos egresados? Pues no podría darte la cifra exacta en este momento, pero por todos los temas que se generaron, especialmente durante la pandemia, que el Instituto Nacional de Salud, las secretarías de salud, muchas instituciones y todos los diferentes actores necesitaban reportar información sobre COVID, sobre vacunación, sobre las PCRs. Entonces se dio como más el conocimiento de nuestra carrera, porque si bien al principio pues fue muy difícil, de hecho yo soy de la primera promoción y no se sabía la carrera, pero esto para qué es, para qué sirve, pero ya cuando empezamos a interactuar, yo tuve la oportunidad de trabajar en un hospital de segundo nivel, en el hospital de Yadomar, allá atendían 17 municipios del norte antioqueño, y había mucho trauma, muchas patologías respiratorias,
y empezamos a implementar el sistema de información y ya el gerente me dijo, ahora sí entiendo para qué es su carrera. Entonces ahí, doctora, hay que hacer más cosas, debemos capacitar a los médicos, pero no para que se aprendan un código de la CIE-10, sino para que nos pongan el término diagnóstico completo, con exactitud, para que sientan que esa información después la pueden usar. Además que es un beneficio para los pacientes, porque una buena información ayuda a aumentar la salud de los pacientes. Miren, por ejemplo, las enfermedades de vigilancia epidemiológica. No es lo mismo codificar un dengue y decir, no, es que este dengue es un dengue hemorrágico, hay que interactuar ya, que otro síntoma respiratorio. Entonces, en ese sentido es ayudar al personal de la salud a que pueda hacer mejor la información. Pero hoy en día hay una alta aceptación de nuestra carrera y es comprensible, mientras que medicina ha asistido toda la vida, desde la época de Hipócrates, hace 25 siglos que les contaba, mientras que GESIS pues apenas lleva 25 años. Entonces, yo los invito a todos para que le den la oportunidad a un GESIS, quieran contratar un GESIS y se den cuenta que pueden hacer muchas cosas con una persona capacitada en todos estos temas que yo les decía, desde la salud pública, desde la bioestadística, desde la investigación, desde el campo de los sistemas de información, y como les conté, hay 2 materias donde se profundiza la información, y de hecho acabamos de abrir otra materia lectiva que se llama Tópicos Especiales de Información en Salud, que es donde ponemos como los temas más importantes que debe saber un GESIS cuando ya se va a graduar, y ahí le metimos el tema de la codificación diagnóstica para volverlo a repasar, porque es el eje central del sistema de información y de los avances en toda la tecnología de los sistemas. Ok, teniendo en cuenta esa electiva que ustedes incluyeron para fortalecer ese proceso de formación en el marco de ese pregrado, hoy ustedes cómo nos podrían impulsar a decirnos cuál es esa formación complementaria que para usted requiere hoy el talento humano en salud, a nivel general. Precisamente la importancia de la calidad de los datos. Porque yo le digo a mis estudiantes, esta carrera tiene diferentes ramas. ¿A ustedes qué les gusta más? ¿A quién les gusta programar? Porque eso no lo enseñan. Entonces, levantan la mano. A mí me encanta programar, a mí me encanta investigar, a mí me encantan los datos bioestadísticos. Pero ¿qué pasa si usted hace una super investigación o diseña una super aplicación y la información que está ahí contenida no es de buena calidad? ¿Qué pasa? Perdió la platica y lo peor de todo, las decisiones que vayan a tomar van a ser erradas. Entonces siempre debemos de hablar de la calidad del dato. En el Pablo llevamos 20 años trabajando con el tema de los PRDs y desde que iniciamos hasta ahora, el objetivo central ha sido fortalecer la calidad del dato. Y como decía Ana, que le acabo de decir muy cariñosamente, la codificadora estrella, esto hay que aprenderlo diario, porque diariamente salen nuevas enfermedades, los cambios en el ambiente, los cambios epidemiológicos, las enfermedades cambian, ¿cierto? Entonces hay que ir aprendiendo y renovando y enseñar a los médicos, a las enfermeras, del personal paramédico, los nutricionistas. Miren, un GRD que tenga un diagnóstico secundario como desnutrición, cómo aumenta la complejidad. Si no se lo ponen, no va a dar la información exacta. Entonces es muy importante siempre hablar de la calidad de los datos. Muchísimas gracias. Bueno, y antes de dar paso a la doctora Ruth Mireya, quien viene en representación del SENA. El SENA tiene una cobertura a nivel nacional muy importante y desarrolla unos cursos con el fin de complementar la formación actual. Ella nos va a decir cómo lo vamos a hacer, cuál es la ruta a seguir, pero antes de darle la palabra a ella, queremos escucharlos a ustedes. ¿Alguna pregunta para alguna de nuestros panelistas? Tienen los micrófonos abiertos. Hola, bueno, mucho gusto. Mi nombre es Eymar López. Me voy a sentar porque estoy que me desmayo aquí con lo que ustedes, con lo que estoy viendo. Y bueno, llamando a mis colegas ingenieros, ingeniero, muchos años en el sector salud, tengo una preocupación
del perfil que ustedes tienen ahí, codificador lo llamamos. Ok. Entiendo que es una persona que coge los códigos, si 10, lo que se llame, y es que acomoda digamos, los registros para poder sacar los GDB. Más o menos esa es la función, o de pronto la entendí mal. Y, a ver, para decirles, los CIE-10, los PUBs, todo esto, nacieron con un código no porque el médico tuviera que aprenderse el código. Es porque nosotros los ingenieros teníamos una imposibilidad de buscar esa información en una base de datos. Porque existían solo bases de datos relacionales o SQL. Hoy existen unas llamadas no SQL, ¿sí? Que funcionan de manera totalmente diferente. Y nosotros como ingenieros, como tenemos una capacidad impresionante para hacerlo fácil de manera difícil, usando cosas inútiles, sí, es una capacidad increíble. Todos los ingenieros lo tenemos, o sea, creo que en eso nos graduaron. Entonces le pusimos la tarea al médico que tenía que aprenderse los 50.000 códigos que existen, cuando lo que podíamos ponerle era un campo de texto predecible, que fuera prediciendo. Si no tienen los teléfonos celulares, te va escribiendo y le va diciendo que va a buscar de acuerdo a lo último que haya hecho, de acuerdo a unas bases de datos que ya están alimentadas. ¿Okay? Yo no sé si, y la pregunta para usted, yo no sé si ese es el camino, seguir formando gente codificador, o el camino es, ¿será que nos toca unir la ciencia? La facultad de medicina tendrá que explicarle a nuestros profesionales de medicina que esa descripción del código CIE-10 es la enfermedad que tiene el paciente, porque es que todos partimos pensando que el médico cuando coloca dolor abdominal no especificado es porque se equivocó, es porque le dio pereza, es porque no quiso. Pero ¿no será que el dolor sí no es especificado? O sea, es una pregunta científica, no es ni siquiera de código. ¿Será que ese dolor abdominal sí es no especificado? Porque si no, no existiría en los CUB, en los CIE-10, perdón. Entonces, la pregunta es, ¿será que el camino es seguir formando codificadores que podremos tener? Hay un déficit, según lo que vi ahí en los datos. ¿O será que nos toca unir la ciencia con esa descripción de los códigos CIE-10 para que el médico sepa cuál es la diferencia entre este código que tiene 2 o 3 palabras más que el siguiente o 2 o 3 palabras menos? Yo me permito iniciar y entonces ustedes también. Indiscutiblemente es un proceso transversal. Tenemos que involucrar la formación desde el pregrado a todos los profesionales de la salud y hacer una transformación, como lo dijimos ahorita, en los planes de estudio, para que cuando salgan estos egresados no lleguen con estos vacíos y desconocimiento, porque nunca en su proceso de formación le hablaron de los códigos y menos de esa especificidad que tiene que dar para poder mejorar el proceso de registro de la historia clínica. Pues yo creo que los codificadores sí se van a seguir requiriendo. Creo que son como dos procesos complementarios más bien, en el cual el médico debemos fortalecerle sus competencias en los registros y hacerlo de forma correcta, porque eso sí claramente facilita la tarea del codificador. O sea, en la medida en que el médico describe con mayor detalle lo que le ocurre al paciente, el codificador tiene mayor posibilidad de generar un código CIE-10 correcto y con un nivel de desagregación pues importante. O sea, digamos, el médico describe una neumonía y tenemos adicionalmente el germen aislado, pues seguramente ese código CIE-10 va a llegar hasta la desagregación del germen que causó la neumonía. Nosotros intentamos entrenar un robot para hacer codificación, jamás fue igual, ni siquiera alcanzó unos niveles que nos permitieran adoptarlo. O sea, digamos que lo máximo que logramos entrenando el robot fue el 60% de lo que queríamos, o sea, no fue posible. Creo que seguramente esas herramientas van a facilitar el trabajo, pero yo todavía veo lejano que el codificador desaparezca, que no lo necesitemos. Esa es mi percepción frente a la pregunta.
Yo lo que veo, estoy de acuerdo con ella, estamos hablando de 95.000 códigos diagnósticos y que todos los clínicos utilicen las mismas palabras para definir la patología en el momento. Creo que es muy complicado cuando hablamos de 95.000 posibilidades que hay actualmente. Aparte que es un lenguaje, o sea, un código alfanumérico es internacional, no hace falta traducción. Los diagnósticos están en un punto de especificación muy grande. Por ejemplo, estaríamos pidiendo al clínico que nos diga que una fractura de fémur es del extremo superior de la lateralidad derecha, que su contacto con el hospital es un contacto inicial, porque eso es uno de los dígitos del código, contacto inicial, cura rutinaria, fracaso de consolidación. Claro, las fracturas, por ejemplo, tienen 7 dígitos. Cada dígito quiere decir una cosa. O sea, estaríamos pidiendo al clínico que nos haga un texto aquí que nos diga que no. Aparte de esto, nosotros cuando nos viene una fractura de fémur, codificamos unos códigos que se llaman códigos de causa externa, que nos dice cómo se ha hecho la fractura y dónde. O sea, nosotros le estaríamos pidiendo a nuestro clínico que nos diga si ese paciente se ha caído en su casa, se ha caído en la calle, se ha caído en una institución pública, si se ha tirado desde una aeronave, porque también está el código, y los códigos de causa externa que son, yo no sé si algún día los codificaré. Claro, y va mucho más allá, ¿no? Una vez conoces la CIE-10, y es donde nosotros hemos tenido esta lucha con nuestros clínicos, ellos cuando han visto realmente el nivel de la CIE-10 se han echado las manos a la cabeza de decir, por Dios, ¿qué es esto? ¿Quién ha hecho esto? Y lo primero que nos dicen es, esto no está hecho por un médico. Pero es así. Sí, puede ser por un ingeniero. Mira, no hay que darle tan duro a la profesión, al contrario. Gracias existe a esta profesión que ha ayudado a implementar y a integrar toda esta información. Y de hecho ahora con mayor razón lo necesitamos. Acuérdense de la ley 2015 de la historia clínica interoperable. Ahora sí que vamos a necesitar ingenieros con pensamiento reflexivo. Entonces, fueron muchas preguntas las que hizo, de verdad. Yo también digo, o sea, para poder tener inteligencia artificial como codificador, sí, y hay aproximaciones y como lo que dijo la compañera, pero ¿qué se necesita? Una historia clínica tremendamente bien hecha. ¿Será que sí tenemos esa historia clínica súper bien hecha, súper bien diligenciada en cada institución de salud? Y de todas maneras es como el inmediatismo, la era en la que estamos, que a veces es muy difícil, un médico para atender tantos pacientes, servicios de urgencias congestionados, y nosotros pidiendo haga una historia clínica bien hecha, o hay historias electrónicas que están muy bien diseñadas, pero igual se necesitan diligenciar muchos campos y diligenciarlos bien, no a la carrera. Entonces, para poder tener eso, tenemos que tener una historia extremadamente bien hecha, que tenga los datos que ella nos dice. Y los codificadores, siempre, así exista la inteligencia artificial codificando, deben haber personas expertas en el tema que validen, porque siguiendo con el orden de ejemplos, neumotoras tiene como 4 o 5 formas de codificarse. Entonces puede ser un neumotoras traumático o puede ser en un neumotoras perinatal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que le alimentamos al sistema, porque son los perfiles epidemiológicos, los del país, con los que se toman decisiones. Y muchas veces decimos, no, es que hay corrupción, es que se gastan la platica, es que no se ve el impacto. Eso es lo que se escucha en el currículo oculto hablando, ¿cierto? Es que, mira, los planes y las políticas fallaron, pero fue que no dimos la información completa, la información exacta, la localización de la enfermedad. Entonces, cuando en los RICS tenemos una cantidad de signos y síntomas, y lo he visto yo en prácticas académicas que han hecho los estudiantes, un hospital de un tercer nivel decía, es que aquí somos súper complejos, venga, hagamos los perfiles epidemiológicos con los RICS. Ah, no, aquí solamente atienden dolor abdominal, epistasis, fiebre, dolor articular
Y cuando vamos y leemos la historia clínica, el dolor abdominal que era, entonces era una colecistitis, una colelitiasis, un cáncer, una gastritis erosiva. Entonces por eso los codificadores son muy importantes. Ahora bien, la otra pregunta que hacía es relacionada, le entiendo, con relación a la gerencia en sistemas de información en salud, empleado de la Universidad de Antioquia, vuelvo ya la publicidad. Pero no es que salgamos solo a codificar, no, a implementar sistemas de información con calidad, a contribuir, porque acuérdense que somos un equipo con los ingenieros, con los médicos, con los administradores de salud. Entonces, así levantamos los sistemas de información y las personas que codifican, en mi concepto, son personas que se pueden captar. Ahorita me hicieron 3 veces la misma pregunta afuera, pero ¿quiénes son los que codifican? Entonces, vean, si usted trabaja en un hospital, mire qué personas ya tienen asociados de los auxiliares de enfermería, secretarias, que tienen asociados los términos diagnósticos, la terminología, los indicadores del hospital, y entrenemos esas personas. Son personas muy valiosas y con las características que decía ahora la doctora Katy, que tengan esas competencias de la comunicación, de saber leer, y de saber interpretar, porque también a veces encontramos en la historia clínica algunos errores en la puntuación que nos lleva a uno a codificar mal. Y hay que sacar indicadores de concordancia. Usted tiene 6 codificadoras en una institución de salud, póngalas a codificar la misma historia, a ver cómo le da el diagnóstico principal y aplique algunas técnicas estadísticas. Eso es lo que hacemos, que es, ¿quién quiere este micrófono? Doctora Rochirella, ¿quiere hacer un aporte a la pregunta del ingeniero? No, totalmente de acuerdo en el sentido de que hoy en nuestro país tenemos unos desarrollos importantes, pero el tema del dato creo que se requiere un fortalecimiento, no solamente de talento humano como prestador de servicios de salud, sino de todo el servicio complementario para que se nutra ese sistema de información con la información real y obviamente caracterizada de acuerdo con la codificación que se ha generado. Y obviamente el proceso de capacitación continua y de base, es decir, en la formación básica que están teniendo los médicos, las enfermeras, bueno, todo el talento humano se incorpore y sea visible en los programas de formación. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Aló, bueno, mi nombre es Fabiana, soy médica y pues me surgen varias preguntas. Lo primero es, cuando se está haciendo la recolección del dato, se van a presentar ciertos tipos de sesgos. ¿Ustedes cómo están haciendo el manejo para los estudios epidemiológicos? Segundo, ¿cómo se hace, digamos, que la investigación, porque una cosa es una impresión diagnóstica y otra cosa ya es un diagnóstico confirmado? Me llama la atención lo que dijeron, que muchas veces el profesional, digamos que nada más se guía por los síntomas. Tenemos que tener en cuenta que tenemos limitaciones a nivel del sector salud, y es que muchas veces no tenemos inmediatamente el examen confirmatorio, digamos que todo eso que nos permita, digamos, que hacer un diagnóstico preciso. Entonces me llama la atención eso, y pues ahorita estaban mencionando también que cuando, digamos, se recoge el dato, hay unas personas que, digamos, que revisan la historia clínica y determinan si el diagnóstico va a concordarte con la historia. Esas personas deberían tener también, digamos, que un estudio clínico, porque pues digamos que darle las características a la patología, yo creo que es yo creo que hay que articular muy bien. Mi pregunta es cómo harían para articular y lo de los sesgos. Muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra a la doctora para que nos conteste desde el escenario de la organización Colsanitas cómo hacen para subsanar esas dificultades. Bueno, una cosa muy importante es recordar que los GDs se hace la codificación a partir de un episodio finalizado, o sea, a partir de una alta médica. Ese paciente ya salió de la institución y ya tiene por lo menos un diagnóstico principal de ingreso. Cuando hablamos de detallar, por ejemplo, estudios anatomopatológicos o laboratorios, aislamientos de gérmenes, es como
cómo nutrimos esos registros clínicos que hacen los médicos en el momento, que no tienen disponible el resultado de la alta médica, pero que sí tienen un resultado a posteriori que se puede incorporar a la codificación. Entonces, importante como explicar que siempre se hace sobre altas, y las altas y la codificación se enriquece de otros sistemas que tiene la institución, como puede ser los reportes de laboratorio, los reportes de patología, o sea, todo eso hace parte de la atención del paciente y se incorpora esa información. En términos de investigaciones, no entiendo muy bien la pregunta, pero digamos que lo que hacen los GDS es suministrar información que permite o facilita en muchos casos la investigación y la generación de conocimiento. Al estandarizar o al normalizar la información y tenerla de forma estructurada, y digamos que todos estos códigos CE10 son códigos, digamos que internacionales, permiten adicionalmente pues, tener información comparable con el resto del mundo. O sea, yo puedo comparar con lo que ocurre en España, con lo que ocurre en Chile, eso es lo que nos permite al final, esos análisis es comparar, es como poder decir, venga, si en el mundo, por ejemplo, no sé, una infección urinaria se queda 4 días y a mí se me queda 10, ven que revisamos por qué pacientes bajo la misma severidad, la misma complejidad, a mí se me quedan más y allá se quedan menos. Es como, digamos que es importante, digamos que saber que el dato que hace el codificador sí lo extrae de una historia clínica detallada, que es lo que hemos venido hablando. O sea, él no va a inventarse la información. Si el clínico no describe adecuadamente, él no puede inferir cosas con información que no está plasmada en los registros. Por eso es tan importante que los clínicos sean, digamos, muy descriptivos en su quehacer diario de las historias clínicas. No sé si eso te responde como un poco la pregunta. Ok, muchísimas gracias, doctora Andrea. ¿Alguna otra pregunta del público? Bueno, mi nombre es Nicolás y yo soy periodista y mi pregunta es, ¿a los doctores quién certifica que los diagnósticos de sus máquinas son certeros? Por favor, ¿no puedes repetir nuevamente la pregunta, por favor? ¿De sus máquinas? ¿Desde la inteligencia artificial? Sí, desde la inteligencia artificial. Nuevamente la doctora Andrea. No, pues de hecho lo que les comentaba fue que intentamos hacer un ejercicio a través de inteligencia artificial que pues no fue lo suficientemente confiable y por eso no seguimos con esto, debido a eso, que digamos lo que hace la inteligencia artificial es tomarla, digamos que todos los datos que se registran y a partir de ahí generar la información. Pero si los registros no son adecuados, correctos y lo suficientemente descriptivos, pues la inteligencia artificial tiene su límite, entonces pues no funciona. Entonces hoy en día no utilizamos inteligencia artificial en nuestra organización para codificar. Ana sí tiene un equipo de apoyo. Ana puede también, pero si tú... Nosotros tenemos un poco de inteligencia artificial, por eso digo que no, que aún no. La consulta externa, nosotros desde CMBD, que aún no, nuestro gestor no nos pide un detalle y mandamos un diagnóstico principal, que tenemos un programa que nosotros hemos creado, que el clínico cuando cierra la visita le sale una pantalla que los codificadores junto a ellos hemos hecho una lista con las patologías más frecuentes y luego ellos vienen ese descriptivo, lo eligen y llaman a nuestra base de datos del código que le pertoca. Pero, claro, en esta lista no pueden estar todos los diagnósticos y aquí jugamos un poco con un programa de inteligencia artificial. Ellos escriben un descriptivo libre que se envía a un programa y devuelve un código. Pero aquí hay un problema. Luego, esta máquina, cuando devuelve el código, nos dice qué fiabilidad tiene. Cuando vemos que la fiabilidad del código que nos retorna es inferior al 80%, los codificadores vamos a revisar este código antes de mandarlo a nuestro gestor. Pero bueno, igualmente estamos mandando, es una máquina que descubrimos que nos estaba dando una fiabilidad de un 90% cuando el clínico ponía rectorragia, la máquina nos estaba devolviendo un hemorroides
con una fiabilidad del 90% que nosotros no revisamos. Y los rectorrajes tienen que ser homologables, puede serlo, pero no tiene por qué. Por lo tanto, pero bueno, la consulta externa lo vamos trabajando poco a poco. Pero lo que se refería al lead es que tenemos un asistente muy potente para codificar las altas hospitalarias, los episodios grandes, ¿no? Nosotros se nos cargan nuestros informes de crisis a un programa donde yo subrayo, ¿se lo he dicho? Bueno, donde yo subrayo en el ordenador una frase, una palabra, y esta máquina me da un código que luego yo puedo mejorar, aceptar o eliminar. A partir de aquí, cuando yo le doy clic encima del código, se me abre la CIE y ya se me abre el capítulo de la fractura de fémur y yo puedo buscar por ahí. Este programa, este sistema de codificación, se alimenta desde quien lo crea, lo va alimentando, y luego internamente podemos alimentarlo nosotros con el vocabulario de nuestros clínicos. Yo, por ejemplo, cada codificador lo podemos alimentar. Y eso solo lo veremos nosotros, otro hospital no, porque cada clínico, cada hospital. Yo las cataratas, por ejemplo, las codifico muy rápido porque los clínicos ponen catarata OD, OE, ojo derecho o ojo izquierdo. Pues yo lo que hice es decirle al programa que cuando yo subrayara OE, me diera el código de sustitución del cristalino izquierdo y claro, yo cuando abro el informe subrayo OE y ya tengo el código. Pero necesitamos esa validación porque a veces nos dan unos códigos que aún no entiendo cómo has llegado allí, con lo que he subrayado. Pero sí que es verdad que sin él la codificación se demoraría mucho y nos ayuda y lo compremos cuando hicimos la transición a la CIE. Muchísimas gracias. Acercándonos un poquito, doctora, a lo que usted nos dijo al principio, ¿no? Y inscribir el inicio de la palabra y que él solito se arregle. ¿Sí vemos que vamos por allá? Entonces, la ingeniería y la medicina se articulan, no van por separado, porque necesitamos 100% de esa inteligencia de código, de integración de toda esa ingeniería. Muchísimas gracias. Sí, una puntualización más que pensar, otro de los handicaps a lo que el señor proponía, es lo que la otra chica decía, y nosotros tenemos que tener la anatomía patológica, lo que no podemos decir al clínico, que al cabo de 15 días o 3 semanas vuelva a leerse lo que le pasó a ese paciente para volver a verificarlo él con un descriptivo libre. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Listo, bueno, entonces, Ana, Lina, doctora Andrea, muchísimas gracias. Entonces, les invitamos a sentarse y vamos a dar paso a la presentación de la doctora Ruth Mireya, que nos va a decir lo que estamos esperando, cuál es el camino a seguir para esa formación de los codificadores. Bueno, mientras va apareciendo la presentación, importante primero agradecerles a la invitación que le han hecho en SENA. Y en esta participación la inquietud fue cuál podría ser una propuesta de formación, el componente de codificadores. Entonces, lo primero es importante, lo más importante aquí es que ustedes sepan cuál es la función del SENA. Siguiente, por favor. Entonces, la misión del SENA está encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de intervenir, de invertir, en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral. Es importante que tengan precisión de la palabra integral, independiente del tipo de formación, que ya lo vamos a ver. Cuando hablamos de una formación integral, estamos hablando de una formación un poco más allá en relación con las características de la persona. Para la incorporación y el desarrollo de las personas en las actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. Lo segundo es que a partir de la solicitud que la puede hacer el gremio, la puede hacer el sector productivo, el sector gubernamental,
en ese proceso de identificación de una necesidad de un proceso formativo, pues en el SENA tenemos un procedimiento supremamente riguroso, y es que el programa no puede salir así por pálpito, que a mí creería que debería ser tal cosa, no. Tenemos que apalancarnos con lo que está establecido en la clasificación única de ocupaciones para Colombia, de tal manera que tengamos claro la ocupación, el cargo, las funciones que va a cumplir esa persona una vez culmine este proceso formativo. En el sector salud están definidos unas ocupaciones, áreas de auxiliares en salud, tecnólogos profesionales y profesionales especializados, maestría, doctorado, en fin. Esos son los niveles que se están manejando en Colombia en talento humano y salud. Con base en esas definiciones de características de ocupaciones, en el SENA nuestra formación es formación técnica laboral, ¿sí? y formación tecnológica, dado que, digamos, ese es el alcance que tiene la formación del SENA. En esas definiciones de ocupaciones para estos dos niveles están condensados en unos niveles de formación. Una cosa es la ocupación, la denominación de la ocupación, y otra cosa son los cargos, ¿cierto? Versus los niveles de formación, que es importante. Generalmente estamos confundiendo los niveles de formación con las denominaciones del cargo en las empresas. Entonces a veces hay confusiones frente a, sobre todo cuando se establecen los procesos de contratación. Entonces, dentro de los niveles de formación profesional que tiene el SENA, pues tenemos un nivel operario, técnicos laborales, profundizaciones técnicas, formación tecnológica y especializaciones tecnológicas. Cada una de ellas, todo este grupo de niveles de formación se le ha denominado una formación titular, que es una formación de larga duración y que al final de esta, donde se desarrollan unas competencias definidas al perfil ocupacional, pues entonces se le va a otorgar esa certificación frente a esa formación realizada. Para cada uno de estos niveles de formación, pues hay unas características de ingreso, un perfil de ingreso y una duración, de tal manera que hay que tener claridad cuál es el nivel de formación de acuerdo con lo que nos pide la ocupación. Para el caso, un ejemplo, tenemos los auxiliares en salud, que ya lo vimos en las denominaciones de las ocupaciones del sector salud, pero la formación es de técnico laboral, ¿cierto? Entonces, ese técnico laboral, el mínimo para poder ingresar a la formación es grado 9 de escolaridad, que lo establece el Ministerio de Educación Nacional para una formación del técnico laboral, ¿cierto? Y la duración, vamos a tener unos rangos de duración entre 12 y 15 meses, pero en el sector salud, es decir, esos auxiliares en salud tienen una formación de 18 meses, es decir, de año y medio. Tenemos la profundización técnica, que el prerequisito es que las personas presenten un certificado de técnico laboral, y la duración de esta formación es de 432 horas, es decir, un trimestre. Entonces es importante tener en cuenta en el marco de la solicitud cuál es la intención, cuál es la profundidad y si está asociado a las ocupaciones que hoy por hoy tiene Colombia, por un lado. Pero también tenemos la formación complementaria o la formación corta, que son cursos en un rango de 48 horas, 1 o 2 créditos a 96 horas, dependiendo también, buscando si es una formación complementaria que fortalezca unos aprendizajes, que fortalezca unas habilidades, que precise una información
y demás. Entonces también se tiene contemplada esta formación. ¿Cuáles son las modalidades de formación que tiene el SENA? En el marco de esos niveles de formación tenemos formación presencial, formación virtual y formación a distancia. ¿De qué depende? También de las características del sector donde se va a atender ese proceso formativo y de lo que necesita el sector productivo. Una vez se tiene claro este panorama, pues entonces se pasa a hacer el diseño curricular, y el diseño es la propuesta del programa de formación que viene acompañada por un desarrollo curricular. Es decir, el diseño es el en qué lo vamos a formar, qué debe saber la persona, ¿cierto? Y el desarrollo curricular es cómo, qué estrategias, qué instrumentos vamos a utilizar para garantizar ese desarrollo del qué. En el diseño, pues utilizamos una metodología que arranca por saber qué tiene que hacer la persona, qué tiene que saber. Se definen unos criterios de evaluación a la luz de unos resultados de aprendizaje. Utilizamos una herramienta que es el ciclo PHVA. ¿Por qué? Porque es que a todos, independiente que sea una formación corta o una formación larga, siempre hay que buscar el desarrollo del pensamiento lógico. Es decir, piense primero qué es lo que va a hacer y no llegar a desarrollar cosas donde de pronto quedaron unos vacíos, unas lagunas y no tiene claro hacia dónde va ese desempeño. Entonces utilizamos esta herramienta para hacer nuestros programas de formación. Cada programa debe tener el perfil de los instructores, se debe definir los ambientes donde se van a desarrollar esas formaciones, teniendo en cuenta que la formación del SENA es teórico-práctica. Es importante que tengamos claro que las dos etapas que tiene el proceso formativo del SENA, que es una etapa lectiva, teórico-práctica, y una etapa productiva, y es ya la vinculación con el sector productivo, pues realmente se garantice el cumplimiento de las competencias que se han definido en ese programa de formación. El desarrollo curricular viene acompañado para la formación titulada, un proyecto formativo, acompañado de una planeación pedagógica y de unas guías e instrumentos de evaluación que nos permitan el desarrollo de esos contenidos específicos, de esos aprendizajes en el marco del alcance que va a tener el programa de formación. Y nos pidieron que presentáramos cuál podría ser una propuesta, y obviamente es una propuesta que la presento de manera respetuosa, porque quien define la propuesta son los expertos técnicos en el tema, ¿sí? Entonces, en el tema de codificadores, pues estuvimos haciendo una indagación que en la Clasificación Nacional de Ocupaciones encontramos codificadores de datos y tiene una extensión en su denominación que cuando uno la ve pareciera que se refiere a otra cosa, pero cuando nos dicen que es posible pegarnos de esa denominación, entonces hay una propuesta de denominaciones para el programa de formación y colocamos algunas de ellas, pero como digo, esto es parte del trabajo que hacen los expertos técnicos frente al tema. Codificadores de datos de salud, codificadores sanitarios. Por aquí escuchaba ahorita la presentación de Ana, que tienen codificadores de registros clínicos. Entonces, fíjense que habrá que definir con esos expertos técnicos cuál podría ser la propuesta del programa de formación. Nos pegaríamos de la ocupación de la Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia, de la 44130. Se propone que sea una profundización técnica, es decir, Colombia ya tiene un grupo de auxiliares en salud que están definidos 5 perfiles: auxiliar de enfermería, auxiliar en salud pública, auxiliar en servicios farmacéuticos, auxiliares en salud oral y un auxiliar administrativo en salud. Entonces, posiblemente podrían ser los usuarios de este programa de formación de acuerdo con la especificidad y contenido que tenga el programa de formación.
Sería una profundización técnica de 432 horas, 9 créditos, una formación teórico-práctica. Y aquí también hago la claridad de la teoría, viene acompañada de talleres prácticos para garantizar la apropiación del aprendizaje. Y ya una vez apropiada esa información, nos iríamos a un ambiente real para garantizar el desarrollo de habilidades en esos aprendizajes que se han adquirido. Como les digo, es una formación teórico-práctica, podría ser parte de la propuesta de acuerdo con la solicitud realizada. No sé si hay alguna inquietud, alguna duda, alguna aclaración. Señora. En este momento no se ha definido, como les digo, yo aquí asumiendo unos roles desde mi rol como líder de diseño curricular, pero definitivamente quienes deben definir las características de la modalidad tienen que ser los expertos y también el solicitante. Tenemos ofertas virtuales, se puede hacer un programa virtual, ¿cierto? Pero importante el tema de la presencialidad en el tema de las prácticas que se tienen que cursar en los ambientes reales. Entonces, posiblemente la modalidad sea a distancia. Unos contenidos virtuales, pero unos desarrollos prácticos de manera presencial. Pues, aquí haciendo propuestas indebidas, pero pues quienes definen eso, pues porque hay que tener claridades del alcance, de la cobertura. El SENA está en todos los departamentos, tenemos 119 centros de formación a nivel nacional. En todas las regionales tenemos centros que ofertan programas de salud, tenemos 85 centros que ofertan programas de salud. En ese sentido, pudiéramos dar la cobertura de acuerdo con lo que nos digan los expertos que debe tener ese programa de formación. Y lo proponemos como una formación complementaria con esta duración para el talento humano en salud que ya está formado, arrancando por los auxiliares en salud, que tienen unos aprendizajes importantes, profundos en el manejo de todo el componente de patologías y todo el tema de anatomía, por supuesto, fisiopatológico, que seguramente va a ser muy importante arrancar con ese fortalecimiento para la comprensión de lo que va a tener el programa. ¿Vale? No sé si hay alguna otra inquietud. Muchísimas gracias y estamos muy atentos a cualquier contribución. Gracias.